Después de la octava de Pascua, donde hemos intentado tener esta experiencia personal del encuentro con Jesús vivo, ahora se nos invita a ir reflexionando acerca de esta experiencia. Comprendamos que la fe y la razón tienen que ser esas dos alas para alcanzar la verdad. Por eso la Iglesia nos propone este tiempo llamado de mistagogía, entender el misterio, comprender en qué es el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, es decir, el inicio de la vida cristiana. Por eso vamos a hablar del bautismo, vamos a hablar de la Eucaristía, vamos a hablar de la confirmación hasta la llegada del Espíritu Santo al final de este tiempo pascual. El tiempo de Pascua es un tiempo para vivir como nacidos del agua y del Espíritu, nacidos de Dios. Y se nace a la vida, pero esta vez a la vida de Dios. Por eso hemos de comportarnos como hijos de la luz, como hijos propiamente de Dios. Y eso se manifiesta en ser familia y construir fraternidad. Escuchemos este texto del Evangelio propuesto para este día, tomado del capítulo 3 de Juan, versículos del 1 al 8. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nosotros y en nuestros corazones el espíritu de hijos, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Como decía, al principio iniciamos este periodo de tiempo pascual llamado mistagógico, es decir, explicación de los misterios, explicación del sacramento, especialmente comprensión del bautismo y sus consecuencias. Pero, ¿podemos entender desde nuestro conocimiento la resurrección? ¿Podemos entender cómo se llega a la fe o a la esperanza? Para ello necesitamos una nueva fuente de conocimiento, que no es la carnal, sino la espiritual, la que nos ofrece el Espíritu gratuitamente. Un conocimiento que el Espíritu da a quien quiere, donde quiere y como quiere. Es el viento, ¿verdad? En el texto del Evangelio de hoy se sigue en el contexto de miedo. Siempre nos está hablando de la noche, Nicodemo de noche. Nicodemo, magistrado judío, quiere entender el misterio de Jesús. Aunque en Jesús solo ve un rabí, es decir, un maestro, enseña cosas buenas, o un profeta, por los signos que realiza. Y él mismo dice, solo lo puede hacer alguien que viene de Dios, y que testimonia que Dios está en él. Sin embargo, no le reconoce, porque no puede, como Señor, Salvador
como Dios mismo venido en la carne. Jesús le hace saber que necesita agua, esa agua que limpie su humanidad. Necesita el Espíritu que le purifique el alma. Así como necesitamos agua para formarnos en el seno materno, el líquido amniótico, ¿verdad? Necesitamos esta nueva agua que nos limpie, que nos purifique. Dios, nacido a la vida de la carne, es con la finalidad de que nosotros podamos nacer a la vida de Dios. Por la nueva fuente, esa fuente de agua, que es la fe que recibimos en el bautismo, es decir, esa agua derramada. Pudiésemos renacer a la vida del Espíritu, al derecho de ser hijos de Dios, sentirnos hermanos, construyendo fraternidad entre todo el género humano. La resurrección de Jesús hace nuevas todas las cosas. También hace nuevo el tiempo, el espacio, porque crea el domingo como el octavo día. Es decir, no hay solamente 7 días en la semana, pues en la resurrección se crea el octavo día, el definitivo. Para entrar en la nueva creación es necesario nacer del agua, es decir, el bautismo, nacer del Espíritu, la confirmación, y alimentarnos del pan de vida eterna, que es el mismo cuerpo de Cristo entregado y su misma sangre derramada, la Eucaristía, dejándonos purificar por esa bebida de la nueva alianza, la sangre de Cristo. La resurrección de Jesús, vivida personalmente en el bautismo, nos transforma realmente, eficazmente, de modo que pasamos de ser solamente de naturaleza humana, es decir, nacidos de materia, de biología, de carne, para el tiempo y el espacio, pues nos invita a pasar a ser también de naturaleza divina, es decir, nacidos de nuevo por el agua y el Espíritu. En la primera creación, sí, el amor de Dios que nos creó es muy bueno, pero es infinitamente mejor el amor de Dios que nos hace propiamente sus hijos, es decir, partícipes de su misma naturaleza divina. Es muy distinto, pues, estar bautizado que no estar bautizado. Pues al estar bautizados somos partícipes de la vida y el amor de Dios. Esto es, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo, del vínculo de amor que une al Padre y al Hijo. Por eso damos gracias a Dios Padre y celebramos la resurrección como el nuevo y definitivo nacimiento. Es Jesús quien hace ver a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo. No en el sentido de volver al seno de la madre física, pero sí en el sentido de renacer, es decir, salir del vientre del mundo al cielo, dejarnos engendrar de lo alto. María, nuestra madre, precisamente es la que presta su entraña para este nuevo nacimiento. Es el mandato recibido de la Iglesia por Cristo: predicar, hacer discípulos. ¿Cómo? Haciendo nacer de nuevo, dando ese germen inmortal que es la palabra de vida, y bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando todo lo que Él mismo nos enseñó. La liturgia hace presente a Cristo muerto y resucitado en cada uno de los sacramentos. Realizar en la vida cotidiana la muerte de Cristo significa ir renunciando cada día al pecado, luchar contra él, hacer morir en nosotros todo lo que es egoísmo, todo lo que es vivir para uno mismo,
que es la raíz de todo pecado. Morir al mundo cerrado sobre sí. Pasar a la vida cotidiana, la resurrección de Cristo, significa una novedad de vida. La libertad propia del Hijo de Dios, que busca no ya las cosas de abajo, sino las de arriba, esos cielos y tierra nuevos, donde reina la justicia y la santidad definitivas. Pero para ello hemos de revestirnos, como decíamos ayer domingo, de Cristo, es decir, de gestos de misericordia, de bondad, de humildad, de paciencia, de los mismos sentimientos de Jesús. Hay que revestirnos de ello. Cristo es el nuevo tiempo, el nuevo templo, donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Así como Nicodemo presenta una fe en las obras de Jesús que le conduce a interesarse por su doctrina, Jesús le responde con su persona. Y es que no basta reconocer la autoridad de Jesús por sus obras, sino que se necesita creerle a Él, su procedencia del Padre, revelador de Dios Padre. No podemos quedarnos solamente en categorías humanas que solo ven lo de abajo, sino nacer de lo alto, para así poder entrar en el reino y comprender a Jesús, obra del bautismo y del Espíritu. Contemplemos en este inicio de semana a Jesús, ofreciéndonos gratuitamente vida eterna.